Hola, el día de hoy hablaremos sobre la culturación hostil, la imposición de la religión y la cultura. Iniciando por Francisco Pizarro, que fue un conquistador español que lideró las expediciones sanguinarias hacia el Perú, donde el rey Carlos I autorizó la capitulación de Toledo, en la que le pertenecían los derechos de dominio sobre la zona sur, que iban desde el río Cayapes, en el norte del Ecuador, hasta el Cusco, con la orden emitida por el rey. Antes de la llegada de Pizarro y sus colaboradores, se había desatado una terrible guerra civil entre los hermanos tanto Huáscar Capa y Atahualpa, cuyo objetivo principal era gobernar el Cusco, donde finalmente termina ganando Atahualpa. Para entender un poco, o bueno, para entender sobre por qué el nuevo rey del imperio inca dio paso a los desalmados españoles, simplemente fue porque había una leyenda o bueno, una mitología sobre un dios. Y ese era el dios de Baricocha, el cual era el creador de todas las cosas del universo, que decían que viajaba por el mundo disfrazado de mendigo, enseñando los fundamentos de su civilización, y se creía que este volvería a aparecer en un momento de dificultades, y por lo que se lo idealizaban como un hombre de mediana estatura, con una vestidura con una túnica blanca y que llevaba un báculo y un libro en sus manos. Entonces es por eso que el origen de esta mitología, es por eso es el origen de esta mitología como tal. Entonces Atahualpa se encontró asombrado, como lo habíamos visto en la anterior imagen, por la presencia de estos personajes, y concedió una entrevista a Francisco Pizarro sin obviamente imaginar su destino final, que para el 16 de noviembre de 1532, en una ceremonia de encuentro con el fraile dominico Vicente Valverde, se acercó al trono de Atahualpa con una cruz y una Biblia y le pidió que se retractara obviamente de sus creencias paganas y aceptara el bautismo y el dominio del rey. Inmediatamente, como lo podemos ver en la ilustración, Capas tomó la Biblia sin entender obviamente ninguna sola de sus palabras, la arrojó al suelo y fue interpretado como una blasfemia para los españoles. Lastimosamente, fue capturado y encerrado, y lo obligaron a aprender el español para que se comunicara con su gente y pudiese ser sumiso e implorar su libertad, y entregara obviamente toneladas de oro y plata. Tanto así que fallece, y bueno, no fallece, sino que termina brutalmente asesinado en 1533. Y tanto así fue el daño emocional que miles de sus súbditos decidieron suicidarse, para seguir a su señor. En el otro año, en 1534, tomaron la ciudad de Quito, que actualmente es la capital del Ecuador. Y aquí podemos ver una ilustración de dicho suceso. Bueno, sin embargo, en esto de la aculturación hostil, o a qué definimos como aculturación hostil, como acoger los elementos culturales externos mediante la fuerza, la violencia o la imposición, como es el caso del idioma, como en este caso fue el idioma, las costumbres y sobre todo la religión que actualmente se practica. Eh, bueno, y la religión, por otra parte, en algunas cartas políticas de nuestro Estado se han establecido que la religión de la República era católica, apostólica y romana. Señalaba que también los poderes públicos se encontraban obligados a protegerla y hacerla respetar. Pero he aquí lo siguiente, donde actualmente existe el derecho a la libertad de conciencia y de religión, a las libertades de cultos y a la práctica de religión, donde el derecho de la libertad de conciencia y de la religión en los actuales momentos, en las constituciones políticas vigentes como tal, en el numeral 11 del artículo 23, se reconoce y se garantiza a las personas el derecho de la libertad de conciencia, la libertad de religión, expresada en forma tanto individual, colectiva, en pública o privada, a las libertades de culto, donde ni el Estado ni la sociedad pueden obligar a los individuos o a alguna persona a profesar la religión en la que no cree, ni en la que se divulga en público o en privado el credo, ni el repudio de su conciencia. Y por último, no se puede apreciar aquí, pero la práctica de la religión, esta tiene sus límites legales encaminados en la protección y obviamente que son el respeto a la variedad de las sectas religiosas existentes en el medio, donde hay un gran reconocimiento y que merecen todas y cada una de ellas. Ahora bien,
Por otra parte, las enseñanzas religiosas escolares, a los cuales actualmente hay una práctica donde se formaliza dentro del sistema educativo, y he aquí un ejemplo de algunas instituciones, tanto Colegio Espíritu Santo, Colegio Particular La Inmaculada, entre otras, donde en el sistema educativo y en los colegios particulares y los existentes en los fiscomisionales, tanto en los dos, pero no forman parte del diseño curricular de la educación general en el Ecuador, a pesar de de los estados ecuatorianos promuevan una educación laica, pero existe esta enseñanza religiosa como tal. Esto fue todo por hoy, así que gracias.